Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presenta Barómetro. Amigos, nuevamente con ustedes, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Ya estamos en la quinta edición de esta novena temporada de Barómetro en la televisión regional de Magallanes, novena temporada en Pingüino Multimedia, que estamos en televisión abierta, canal 4.1, televisión digital, para que ustedes nos vean en HD desde sus hogares, canal 4.1, televisión digital para toda la ciudad de Punta Arenas y también para toda la región de Magallanes a través del internet y a través de la televisión por cable. Estamos en Natales también a través de TV Red en Puerto Natales. A propósito de Natales, tenemos un gran invitado de la capital de la Última Esperanza, pero luego, primero tengo que presentar a quienes hacen posible que estemos semana a semana con ustedes. Me refiero al restaurante Doña Inés, el buffet del chef, este día sábado, restaurante Doña Inés, que incluye cordero al fogón para quienes quieran ir en familia, con los amigos. Restaurante Doña Inés, buffet del chef, en el Hotel y Casino Dreams. Así es que recuérdelo para que este fin de semana pueda concurrir con toda su familia en un fin de semana especial, en un fin de semana largo para que todos los magallánicos puedan descansar y puedan disfrutar. Y hoy día también tenemos a dos grandes panelistas. Comienzo presentando a Claudio Morán. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido al Barómetro. Buenas tardes. Cristian García, ¿cómo ha estado? Muy bien, pues encantado de poder estar acá nuevamente acompañando en el Barómetro. Y como lo anunciaba, tenemos un amigo de Última Esperanza, de la capital de Última Esperanza, el alcalde de Puerto Natales y presidente regional de la UDI, Fernando Paredes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, Cristian con Claudio. Claudio, la verdad que es un agrado poder compartir esta mesa y conversar con ustedes. Un agrado tenerlo de vuelta porque estuvo de vacaciones. Así es. ¿Merecías vacaciones? Yo creo que sí, hacía falta un descanso, hacía falta una desconectada para cargar pila, porque finalmente este año va a ser un año también muy intenso. ¿Y un año en lo personal también intenso, Fernando Paredes? Sí. ¿Con proyectos en lo personal electoral o no? Bueno, yo creo... Parto directamente diciéndole, ¿es candidato a gobernador regional? Mira, yo lo que creo, lo que me pasa hoy día, la elección, falta todavía más de un año todavía para la próxima elección de gobernador. Octubre de 2020. Lo que me pasa en Natales, por ejemplo, la gente quiere que me siga repostulando de alcalde y un sector de Natales piensa también que podría ser una buena alternativa ser o parlamentario o candidato a gobernador regional. Acá en Punta Arenas, la verdad es que la gente igual me plantea esta posibilidad de poder ser candidato a gobernador o parlamentario. Yo creo que más que hacerme la pregunta a mí, Ignacio, yo creo que finalmente la decisión la va a dar la propia gente, que yo creo que es lo más importante, más allá de lo que yo quiera. Yo creo que hoy día lo que uno puede decir, yo creo que voy a escuchar un poco a la gente y finalmente la gente que decía un poco, cuando uno se somete al porque si es candidato a alcalde, el próximo año también las elecciones. Claro. Es decir, 2020 son ambas elecciones, candidato a alcalde y candidato a gobernador regional. Y de ahí que yo creo que a fin de año ya uno ya podrá tomar una decisión en alguna medida para dónde va el futuro político finalmente. Usted mencionaba que tiene 4 opciones en este caso: candidato a alcalde, candidato a gobernador regional, candidato a diputado o candidato a senador. ¿Por qué no? Hay 4 caminos. Ya, de esos 4 yo descartaría 2, porque yo conozco a Fernando Paredes y yo creo que Fernando Paredes quiere quedarse en Magallanes. Yo en esencia sí, así que yo la verdad que creo que la gente fundamentalmente va a ser mi cable a tierra que finalmente va a gatillar finalmente cuál podría ser la decisión. Cristian García. Sí, no, en ese mismo orden yo no creo que sean 2 caminos descartables. ¿Cuál? De los 4 yo creo que hay 2 que se corren primero. Por eso, y el los otros próximo año 2020-2021. Claro, pero independiente de ese resultado, suponiendo que... o sea, ¿usted está suponiendo que Fernando Paredes en cualquiera de los 2 2020 no gana? Es que podría... No, pero pavimenta un camino, ¿está insinuando eso? Yo no digo que gane o no gane, yo no digo que gane o no gane. Yo creo que como alcalde lejos tiene la mejor de las posibilidades, además que la gente lo quiere en Natales.
nadie pudiese acusarle de una mala gestión, todo lo contrario. Distinto el caso de otros alcaldes, por ejemplo, que prometieron mucho pero cumplieron poco. El caso de Fernando no es primera vez que está de alcalde además, entonces cuesta competirle a él en Natales en la alcaldía, eso hay que reconocerlo. ¿Ah? Pero Porque digámoslo, usted es del bando opositor. no, yo soy del bando opositor, pero también hay que tener conciencia de realidad y también Sí. hay que tener hidalguía en algunas cosas, porque hay que reconocer que él lo ha hecho bien en Natales. ¿Es Uno un puede hueso duro de roer en Natales? Sí, uno puede discrepar además de los sectores, del pensamiento político, pero de ahí a cuestionar la persona, yo creo que nadie puede cuestionar a Fernando. Pero eso es una realidad para la alcaldía, Claro. en Natales. Otra cosa distinta es lo que tiene que ver con el escenario más bien regional, que abarca un espectro mucho más grande. Natales, además, siendo una comuna importante, no es gravitante dentro del peso electoral de la región. El peso lo tiene Punta Arenas principalmente. Pero no deja de ser, sin embargo, un buen contingente de votos Natales. Pero yo creo que en la gobernación hay una cosa un poco más, o una competencia un poco más dura, más difícil, porque claramente un candidato de Jorge Flies, por ejemplo, un eventual candidato, ¿cierto?, que tiene, por supuesto, una trayectoria y además él ya fue intendente, entonces tiene que competir con alguien que a lo mejor está mejor posicionado. Sin embargo, independiente de ese resultado, la elección de diputado y la de senador es para la siguiente. Claro, Entonces, 2021. perfectamente puede quedar, no sé, competir en la gobernación y si le va mal, queda en una buena posición, o sea, no resulta electo, pero va a sacar una buena votación para dejarlo en muy buena posición para elegir ser diputado o elegir ser senador. Y la gracia de estos distritos que coinciden con las circunscripciones es que en realidad a esta altura para Fernando Paredes yo creo que entre diputado y senador, derecho a senador nomás. Esa es mi opinión. ¿Qué dice Fernando? No, comparto. El análisis, yo creo que quienes estamos en política, un poco el análisis es ese, pero... por eso El análisis electoral. Claro, yo creo que ahí lo que va a pasar simplemente es que cuál es la decisión a tomar. Yo insisto que mi cabo en la tierra siempre ha sido la gente, me dejo llevar mucho por lo que la gente finalmente quiere, porque más allá que uno quiera, también uno tiene que tener la sensibilidad, digamos, de poder decir, bueno, qué es lo que quiere la gente. Yo esto lo he practicado, ya llevo, piensa tú, a lo menos 6, 7 contiendas electorales, toda mi vida, cada 4 años estoy participando en elecciones democráticas y finalmente uno tiene que empezar a hacer ese ejercicio, dejar que un poco la gente qué es lo que quiere y uno, bueno, en esto, en política, uno tiene que también situarse donde también uno cree que puede servir más y donde también lo quiere la gente, porque las cosas forzadas... Es sabroso el análisis, eso sí que hace Cristian García, porque también lo hace de la vera opositora a Fernando Paredes. Y además Pero ojo con lo que dice Cristian García, que hay que poner atención en una cosa. Cristian García, que debe ser adherente a Jorge Flies, en todo su derecho, ¿cierto? Tiene que también pensar una cosa, que Fernando Paredes recién decía, se sometió 7 veces a elecciones más o menos electorales. Sí. Jorge Flies nunca se sometió a una elección electoral. ¿Puede ser un plus para usted, Fernando? Nunca se ha pesado eso. Claro, ¿puede ser un plus para usted a favor o no? Yo creo que, la verdad que siento que ahí uno, el tema, claramente hay un recorrido cuando uno participa en estas campañas y el contacto con la gente finalmente es más fino, digo. Bueno, yo creo que son diferencias que están ahí y datos de la causa, pero que finalmente las carreras hay que correrlas. ¿Sí? Sí, ahora yo quería solamente una aclaración adicional, porque también desde el punto de vista estratégicamente electoral, a la UDI claramente le conviene la senaduría en ese caso, porque recupera o digamos, toma una posición que hoy día no tiene, un cargo que no tiene. Diputado ya tiene, por lo tanto reemplazar a uno por otro y duplicar, tener 2 diputados es muy difícil. Pero es más simple, más claro, más ambicioso y de hecho inclusive hasta más inteligente la contienda senatorial, insisto, porque hay una posibilidad cierta de poder recuperar a la UDI un cupo, que no lo tiene. Buenas recomendaciones de Cristian García, mire. Deberían contratarlo como asesor, total, están primo hermano. Sí, yo decía que... Claudio Morán. Pero está disponible, pues sí. ¿No leyeron la noticia de que Osvaldo Andrade está asesor del alcalde UDI de la Florida, Santiago? Ah, no, ¿en serio? Sí, ¿No? claro. Cuestionado en el partido terriblemente. El asesor contratado. ¿Y por qué no? Si es un abogado laboralista, experto, ¿sí? ¿Por qué no lo hace contratado? Sí, no tiene nada que ver. Pero yo quiero hacer un comentario, porque siempre he preocupado los temas de fondo, dado que creo que en la política tradicional se habla mucho siempre de estas cosas nomás,
Pero la gente quiere escuchar algo más de fondo. ¿Se dieron cuenta ustedes el cambio de paradigma de la época, del comentario de las vacaciones? ¿Se han dado cuenta que en Chile no existe cultura de vacaciones? Trabajólicos. Es mal visto tomar vacaciones. ¿Merecía vacaciones? Es un derecho, merecía o no merecía, es un derecho, es una cuestión que debería estar fuera de toda discusión. Pero en Chile no existe esa cultura de vacaciones. Es mal mirado que se tomen vacaciones. Mientras más responsabilidad, peor mirado. Eso de alguna manera tiene que cambiarse en este país si queremos que rija alguna vez, estamos muy lejos de eso, esta faramalla que llaman Estado de Derecho, que en Chile no existe, que los anglosajones llaman mejor the rule of law. En Chile no existe. O sea, la amistocracia y las opiniones coloquiales pesan por sobre las normas legales que muchas veces son desconocidas. Y las vacaciones son un derecho, no deberían ser ni siquiera materia de comentario. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Fernando. ¿Qué concepto tienes tú de lo que es o debiera ser la gobernación regional? Institución inédita en nuestro país y que puede ser o la proyección a un nuevo sistema político al final de raíz federalista, o ser una tremenda frustración histórica. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo al lado. Argentina tiene un modelo federal y yo veo, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz un gobernador que hoy día, o una gobernadora, que es contraria al gobierno. Y que finalmente, al no entenderse ese concepto, que finalmente el no ser de gobierno puede que termine siendo que te quitan el agua, te cortan la luz, te quitan la sal. Y se han producido muchos roces. Y que finalmente sufre la comunidad. Entonces yo creo que un gobernador tiene que tener la capacidad, si bien es cierto puede ser un gobernador opositor al gobierno, pero el gobernador tiene que tener la capacidad de tener que sentarse a la mesa con el gobierno de turno. Si es de su gobierno, bienvenido sea. Si no es del gobierno, tiene que tener una habilidad política, porque finalmente esos gustitos de poder pelearse con el gobierno pueden ser un gustito, pero el efecto al final del día lo sufre la gente, que no reciben los beneficios, los fondos que un territorio merece. Entonces, yo creo que desde el punto de vista político, el gobernador tiene que tener, primero que nada, esa condición, que si bien siento puede ser político, pero tiene que entender que detrás de ese cargo ahí está la comunidad y hay un cauce de fondos que tienen que llegar a la región y que eso no se pueden perder. Mi preocupación es que hoy día se habla de la candidatura de gobernador regional acá en Chile y todavía no tenemos el reglamento. Y creo que finalmente... Pero ya hay delegación de facultades, o algunas facultades delegadas. 15, pero finalmente falta un reglamento que raye el marco respecto de cuál va a ser tu rango de movilidad. Y creo que ahí tiendo a pensar que tiene que salir como pronto y rápido, porque lo que no puede pasar es generar expectativas en la comunidad de repente respecto de un cargo que se pueda suponer que puede tener muchas decisiones y que finalmente en la práctica no sean muchas. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Puede ser una tremenda frustración histórica. Claro. Pero, ¿cómo concibes tú, Fernando Paredes, que debiera ser la gobernación regional? Con autonomía, en primer lugar, con capacidad de manejar fondos financieramente, acá el FNDR, pero también con una posibilidad de tener incidencia en los distintos sectores. ¿Cómo así? Si uno tiene un CEREMI, un Ministerio de Obras Públicas, si tiene Ministerio de Vivienda, tiene que tener esos ministerios que también traen plata del nivel central de los ministerios, el gobernador tiene que tener mucho que decir en eso. Y si los ministerios se van a manejar autónomamente y van a trabajar de espaldas al gobernador, yo ahí tengo mis dudas. Ese aspecto yo creo que es el que todavía no está muy claro desde el punto de vista práctico, porque finalmente lo que nos podemos encontrar es que un gobernador regional puede administrar muy bien el fondo regional con su consejo regional, pero también, digámoslo con claridad, donde están las lucas están en los ministerios de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda, y si un gobernador no va a tener ninguna tuición respecto de esa decisión que afecta también a la comunidad regional, yo creo que ahí es lo que yo esperaría, que es lo que dice el reglamento, cuál va a ser el traspaso de las funciones, porque si no,
la verdad que va a ser una descentralización a media y creo yo que ahí hay que esperar un poco y después hay que educar también a la comunidad, porque si nos vamos a enfrentar por primera vez a un proceso eleccionario de un cargo de gobernador regional, también a la gente hay que decirle cuáles son las verdaderas potestades, porque finalmente en un periodo eleccionario nos podemos encontrar con candidatos a gobernadores que puedan ofrecer el oro y el moro, pero que en la práctica no sea lo que corresponde. Entonces se le generan expectativas a la gente y yo comparto un poco tu apreciación, Claudio, que creo que yo la verdad que siento que tiene que tener bastante autonomía administrativa y autonomía financiera, que yo creo que es lo más importante. Pero si no la tiene, y así todo se va a la elección y se elige el cargo. Bueno, yo creo que ahí viene una habilidad política de poder entender que uno tiene que ser el principal defensor y deberá tratar de llegar a nivel central para poder modificar posturas, los programas que se atraviesen en la región. Uno tiene que también marcar la diferencia y yo creo que el gobernador que venga o la gobernadora tiene que tener la capacidad de poder hacerle saber y hacer entender a nivel central de que una cosa es lo que se decía en Santiago y otra cosa muy distinta es lo que pasa aquí en la región. Pero para llegar a ello usted tendría que concitar la unión de la centro-derecha magallánica. Y en este año, poco más de un año ya del gobierno de Sebastián Piñera, hemos visto que han navegado por varias aguas, especialmente su partido, la UDI y Renovación Nacional. ¿Usted cree que concentraría la unión de ambos partidos importantes dentro de la región de Magallanes para usted ser el candidato de la centro-derecha en octubre de 2020? Más allá que yo sea el candidato o no, yo creo que finalmente... Porque con dos candidatos no tiene ninguna posibilidad. Sí, yo creo que más allá de que yo sea el candidato o no, yo creo que el sentido común, hay una responsabilidad de gobierno, y la coalición de gobierno que lo conforman 4 partidos, Renovación Nacional, la UDI, EOPORI y el PRI, van a estar a la altura de los acontecimientos primero para convenir en un trabajo estratégico. Pero yo finalmente quiero sí ahí discrepar en algo. A veces se ha dicho que hay que tener como un acuerdo respecto del candidato que va a llevar el conglomerado. Yo creo que si un candidato, que esa es la convicción que por lo menos yo tengo, si un candidato a gobernador no es capaz de ganar una primaria... ¿Usted estaría dispuesto a ir a una primaria entonces? O sea, es que yo no me veo en otro escenario. Claro, porque hace pocos días el mismo PRI a nivel regional levantaba candidatura, hablaba de Manuel José Correa, hablaba del mismo Cristian Mattison. A falta de uno tenía 2. Claro. Claro, y yo creo que eso es bueno para el sector. Pero yo, la verdad que yo creo que la peor señal que podría dar el gobierno, me da la impresión, de poder elegir un candidato y decir, mire, este va a ser el candidato. No, yo creo que tiene que haber un proceso de primaria, como corresponde. Claro, sin embargo, RN ha dicho públicamente, el mismo Gabriel Vega lo ha dicho acá, que ellos se cuadrarían detrás de Fernando Paredes de ser el candidato. Bueno, pero eso es otra cosa, porque finalmente, pero yo también consigo que en alguna medida, siendo que hay predisposición de los partidos de repente a algún apoyo, yo creo que finalmente la figura del candidato, yo, la verdad, o será que la formación mía es que todo lo veo pasando por un proceso eleccionario. Yo no me imaginaría ser un candidato a gobernador el día de mañana si es que se dan esos pasos, no pasando por una primaria. La verdad que... Cristian García. Sí, no, siguiendo un poco con el mismo análisis, porque Fernando, el alcalde acá lo dijo, cuando uno puede ser perfectamente gobernador en este hipotético caso, ¿cierto?, de oposición, y tendrá que tener una buena relación con el gobierno central, ¿cierto?, porque hay ciertas cosas que evidentemente son materia de Estado. Alcanzaría un año y 3 meses a gobernar con el actual presidente. Claro, pero también... El ganador de las elecciones del próximo año. Pero también pasa lo otro, de que cuando uno también es parte de una coalición y es parte del gobierno, o si es electo gobernador, por ejemplo, alguien que es cercano al gobierno, también ocurre lo otro, que tampoco hay que ser un yes man, no hay que decirle todo al nivel central. Por lo tanto, lo de la autonomía cobra harto sentido no solamente en el tema legal o reglamentario, sino que la autonomía a veces cobra ese sentido más bien político. Y muchas veces tiene esa autonomía política la da el peso de la elección, es decir, cuántos votos se consiguieron, ¿cierto? Porque además aquí la exigencia es un poco más, hay que tener el 40%, no es como en alcalde. Pero además, si hay una primaria previa, claro, hay una medición. Pero ahí es importante, por ejemplo, y volviendo a la pregunta de Ignacio, la relación con el PRI, que a esta altura está muy herido y de hecho ha sacado claramente que tiene 2 candidatos y mostró los dientes, las garras, a pesar de que el problema del PRI lo generó el propio PRI. Sin embargo, se lo ha endosado a la UDI. ¿Qué va a hacer la UDI para poder limar la aspereza, colocar un poco más de, no sé, amortiguadora a esta relación un poco tortuosa? Pero perdón, me quiero colgar de tu pregunta. Sí, por supuesto. ¿No crees tú
que el hecho de ser presidente regional de la UDI en este momento te estorba? ¿Te quita independencia? Nos preguntan una. Sí, Claro, y yo creo que va más a la parte de la combo. indisposición, lo indispone con los demás. Lo indispone, claro, por supuesto. Ay, yo creo que Perdón, lo ha sido la pregunta. no, sí, yo creo que está bien, yo creo Corrosivo. que, a ver, yo creo que finalmente hay una incompatibilidad en algún momento. No se puede ser candidato y presidente Claro. de un partido a la vez. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar una opción, o se es candidato o se es presidente. Entonces yo creo que en ese momento obviamente hay que hacer la separación. Y yo creo que produciéndose eso ya no se produce esa incomodidad. Y creo que con respecto al PRI, yo creo que la buena noticia para el sector es que ya uno puede pensar, si uno empieza a ver, lo mejor que ha hecho el PRI es colocar nombres para que ya se provoque una primaria. Y creo que desde Adelantó la competencia al final. adelantó la competencia, y yo creo que esa es la segunda buena noticia. Porque hay Pero llorando por una herida. Claro. Bueno, lo que yo creo que sí, compartiendo quizás un poco que el PRI tiene que tener un espacio en el gobierno, pero también el PRI tiene que reconocer que ellos entregaron su espacio que tenían en el gobierno. Entonces, cuando tú entregas un espacio, una gobernación, se recibe una gobernación y dice, bueno, yo un año nomás, porque el gobernador va a renunciar después de un año. Cuando se da ese paso, también ahí el partido tiene que ser Reconocer su responsabilidad. autocrítico y decir, mire, ¿sabe qué más? Este problema lo causé yo, porque finalmente nada de esto hubiese pasado si el PRI no hubiese comunicado que no quería seguir más de un año en el cargo. Pero Entonces, la renuncia la acepta el presidente. bueno, pero con mucha antelación el presidente fue notificado que el PRI quería que su gobernador esté solamente un año. Claudio. Bueno, yo sigo con la onda transmitiendo de los cambios de paradigmas para el siglo XXI. No podemos seguir haciendo política como si este fuera el siglo XX. O el 19 incluso. O el XIX incluso, tú lo has dicho, muy bien. Yo vengo sosteniendo hace tiempo, y lo puedo demostrar en cualquier momento, primero que las autoridades o candidatos deben ser sacados al pizarrón. En una verdadera democracia, la gente tiene que salir al pizarrón y tiene que dar explicaciones. La mujer del César debe serlo y parecerlo. Y si yo le pregunto, señor candidato, ¿tiene usted la capacidad para este cargo? Usted tiene que demostrarme, sobre todo frente a cámara de televisión, que tiene la capacidad. Yo he criticado mucho de que el actual gobierno tiene el mismo problema en la Selección Nacional de Fútbol. No hay jugadores. Chile no va a ir al Mundial, porque no tiene jugadores. Hay que llenar los cupos. Claro, la derecha ha tenido ese problema. No tiene gente. No tiene gente. Una situación dramática. Yo le tengo mucha simpatía personal al actual intendente. Nos lo dejaron cambiar Ceremi, y los Ceremi no están haciendo nada, ni van a hacer nada. Y a nivel nacional lo mismo. ¿Cómo tú abordarías esta solución? Porque ese es un problema práctico. El gobernador no existe solo. El gobernador existe con toda una corte de profesionales y gente capaz, y sobre todo en un proceso, en un periodo de este nivel creativo, porque no vas a simplemente agarrar lo mismo de antes y decir, pero el intendente ahora se llama gobernador regional y es elegido, porque vamos a seguir exactamente lo mismo. ¿Tú crees que podrías abordar este tema? Mira, yo creo que la experiencia que tengo me hace pensar, y más bien también como administrador público, me hace pensar de que la figura del gobernador tiene que tener esa capacidad de que la gente tiene que sentir el cambio. Y yo creo que el futuro gobernador que sea, tiene que tener esa impronta, y la comunidad tiene que ver, digamos, que también en ese... Que hay un cambio, que hay una mejoría. Que tiene que haber un cambio, porque finalmente no es un cargo para paños tibios, es un cargo donde hay que tener claridad, posición y también mucha firmeza para también a nivel regional plantear los temas, pero también a nivel central, sea el gobierno que sea, decir las cosas, defender la voz de los magallánicos, sin ser populista, porque una cosa uno puede parar un discurso y defender algo frente a nivel central, pero no quedarse con el saludo a la bandera o para que esto sea para la galería, sino que finalmente para que sea en términos prácticos una defensa real de términos concretos. Entonces yo creo que ahí la gente tiene que notar la diferencia. O sea, hoy día yo siento que el espíritu de la ley
del gobernador regional está pensado precisamente en eso, para poder profundizar la democracia, la descentralización, y en ese sentido yo creo que ojalá se pueda practicar la descentralización. ¿Hay gente o no hay gente para un equipo capaz? Porque aquí en la política regional se suele confundir lo que son los operadores políticos de campaña con lo que son después los ejecutivos, démosle ese nombre, ejecutivos dentro del gobierno, profesionales, gente que construye la fase arquitectónica de la política. Porque ese es el problema que ha tenido la derecha en este gobierno. No ha tenido gente, no tiene gente. Afuera está lleno de gente, pero nadie se quiere meter en esto porque lo considera una bolsa de gato y perdóname, la derecha no se ha caracterizado por ser muy leal con su gente. Es una realidad. Bueno, sí, yo creo que hay gente ahí. Lo que creo yo que, y quizás en el mismo gobierno, piensa tú, hoy día, yo, por poner un ejemplo, hay seremis que hoy día ya están mostrando ya también su expertise. Hay que dejarlo ser. En algún momento veo, por ejemplo, una seremi de gobierno muy empoderada, que ya poco a poco va avanzando, y hay seremis que ya están mostrando. El tema está que quien lidera este trabajo tiene que entender que no es lo mismo un trabajo en equipo que equipo de trabajo. ¿En 2 meses cómo evalúa el intendente Fernández? Yo creo que ha tenido la capacidad de hacer equipo de trabajo. Por lo menos en esta primera fase era lo que se necesitaba, y que finalmente uno ya ve un gobierno regional articulado, trabajando, y que finalmente ahora ya, bueno, después vendrá la etapa de la implementación de las políticas públicas, de los programas, y que yo espero, abrigo expectativas de que por lo menos el habitante de Magallanes empieza a sentir la gestión. Finalmente eso es lo que debería empezar a pasar. ¿Qué políticas públicas? Estamos terminando, Claudio, el bloque. Fernando, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro, pero antes de irse le tengo que hacer una pregunta. Clave en todo esto de lo que hemos estado conversando, en una futura postulación o no postulación, es la relación que tenga de tener con toda la gente que está en su bloque político. ¿Cómo está la relación con Sandra Mar, la diputada? Excelente. ¿Sí? Excelente, yo creo que... ¿Va a trabajar de la mano con ella lo va a ayudar si es que usted postula en una campaña? ¿Usted la va a ayudar a ella si ella se repostula en una campaña? ¿Están trabajando bien? No, de hecho ya estamos trabajando muy coordinados, digamos. Ella en las labores alcaldicias, ella me está apoyando con los distintos ministerios en Santiago. ¿Y con su colega, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radone? No, bien, tengo la mejor de las relaciones con Claudio, y creo que la idea central, yo creo que hoy día hemos entendido que tenemos que trabajar unidos, y porque finalmente cualquier división repercute en el sector, y yo creo que también eso no le hace bien. Por lo menos creo que si hay una enseñanza después de este primer año de gobierno, es que tenemos que trabajar unidos por el bien de la región de Magallanes. ¿Y la ropa sucia? Se lava en casa, pues. Así es. Y la del rey se la da en la plaza. Nos vemos, alcalde de Paredes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted igual por haber compartido esta mesa, y un saludo. Y se lleva un buen análisis político aquí, ¿eh? Tiene buenos asesores aquí. Se dio buenos datos, ¿eh? Sí, Claro, buenos datos. Si con la democracia cristiana somos primos hermanos. Muy amigos ahora. Sí. Breve corte y volvemos con otro gran invitado, el segundo bloque de Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Amigos, iniciando ya el segundo bloque del Barómetro, les cuento que este domingo tenemos almuerzo buffet familiar. ¿Dónde? En el restaurante Doña Inés. Almuerzo buffet familiar, domingo en el Hotel y Casino Dreams, restaurante Doña Inés. Todos los domingos desde las 13 horas, usted puede concurrir en familia con los amigos al restaurante Doña Inés, con un valor de 13.900 pesos. Además, con una selección de vinos a los mejores precios y los mejores vinos de este país. Los mejores vinos de Chile en el restaurante Doña Inés. Para finalizar Semana Santa, almuerzo buffet el domingo, familiar en el restaurante Doña Inés. Y como lo habíamos anunciado, en este segundo bloque teníamos un gran invitado, el presidente regional del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Este programa es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque se repite en varios horarios, así que
Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo ha estado, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Vengo llegando de ¿Cómo está Winners. su salud y la salud del Partido Radical? Está bien, sí, siempre con salud. De hecho, mantenemos 156 años de vida partidaria, así que creo que eso es motivo de alegría siempre. Y en lo personal también bastante bien, Juan Ignacio. Muchas El gracias. otro día lo veíamos en una conferencia de prensa, Gonzalo, con los amigos de la ex nueva mayoría, llamémoslo de esa forma, pero que estaba incluido también el Partido Comunista y también estaba incluido señalaban ustedes una fracción del Frente Amplio, pero el Frente Amplio salió a desmentir eso, que no había tal amistad hasta el momento. Bueno, tienen razón en aclararlo, como se presentó la noticia, porque efectivamente sus estructuras partidarias no participaron del cónclave. Tú recordarás que en su momento el mismo concejal por Punta Arenas planteó de que ellos como estructura no participarían. Eso no obstó para que militantes del Frente Amplio pudieran hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, vale la aclaración del Frente Amplio. Lo que yo no comparto mucho es la argumentación que ellos esgrimen, porque ¿Ya? creo que acá se está dando un proceso bastante serio de rearticulación de la oposición en función del ámbito que nos compete, que es la región, ¿sí? Por cierto, uno tiene intercambio con Santiago, con otras regiones, pero el ámbito de competencia de los presidentes regionales y de sus bases tiene que ver con lo regional. Por lo tanto, cuando se invoca la diferencia en reforma tributaria, digamos, y la posición que tuvo particularmente la democracia cristiana, eso sí, es una discusión nacional relevante, muy importante. Nosotros reconocimos que fue un golpe a la oposición, mas no es un golpe letal, porque tenemos muy claro que nuestra convicción y nuestros propósitos tienen que ver con un plan regional. Y en ese sentido creo que al Frente Amplio le falta quizá ese ingrediente de tener una perspectiva mucho más también de planteamientos regionales que ese discurso nacional donde, bueno, uno entiende, hoy día se corona con varios parlamentarios, diputados, inclusive un senador que ellos tienen, y están en una discusión nacional. Pero, sin embargo, nuestra invitación a la ciudadanía para el segundo encuentro, incluyendo al Frente Amplio, tiene que ver con esta posibilidad de pensar un plan, un programa, para la región de Magallanes y Gonzalo, Antártica chilena. y ustedes como Partido Radical, ¿cómo pueden convivir en una mesa hoy día que está un tanto quebrada? Porque si bien a nivel regional ustedes están conviviendo muy bien con el Partido Comunista, están conviviendo muy bien con la democracia cristiana, el quiebre que hay a nivel nacional es muy fuerte entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Fuertes declaraciones, por ejemplo, del presidente nacional de la ADC, tildando al Partido Comunista de un partido retrógrado. Sí, bueno, se hará cargo el presidente de la ADC. Esa no es la opinión que compartimos acá los dirigentes regionales. Insisto en eso. Yo creo que hay muchos, tal vez, interés en ver a los partidos de ex nueva mayoría divididos en la región. Cosa que no sucede, y ahí tenemos una tenacidad a prueba de fuego probablemente que nos lleva y nos convoca que el futuro es a lo que tenemos que atender. Pero las decisiones se toman en Santiago. Se toman en Santiago, por lo tanto, a cada uno nos corresponderá en su momento defender esas posibilidades en un empeño que es de construcción. No te digo que va a ser infalible, que no vamos a tener reveses, pero también estoy seguro que vamos a tener aciertos, y de eso se trata la construcción de política. Más cuando hay procesos de envergadura tan importantes como los procesos de descentralización. Entonces, allí no nos podemos perder. No nos podemos perder. O sea, los partidos políticos en las regiones tienen que darle conducción precisamente a esos procesos de descentralización por los cuales se ha bregado, se ha luchado y se han conseguido. Recuerden ustedes que se van a transferir competencias a los gobiernos regionales en materia de economía, de transporte, de vivienda y urbanismo, y creo que y desarrollo social. Claro. 4 áreas y que tienen que ver mucho con el desarrollo territorial. Desde esa perspectiva, los partidos de oposición tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Cristian. Sí, hay una cosa interesante que señala Gonzalo y que tiene que ver con esta desconexión que a veces existe de la mesa nacional de los partidos. Porque inclusive, tú dijiste en Santiago, pero yo creo que en Santiago también está mal dicho, porque en el área metropolitana las mesas regionales están exactamente igual en Magallanes. Se juntan, hacen actividades juntos
y también le sorprendió un poco las declaraciones, los dimes y diretes de las mesas nacionales. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que pasa entre lo regional y esta desconexión absoluta que existe de la mesa nacional, por así decirlo. Es cierto. Que no solamente pasa por los partidos de la nueva mayoría, también tú lo señalaste, pasa por los partidos del Frente Amplio. Porque los partidos del Frente Amplio, por lo menos aquí las directivas, están obedeciendo ciegamente a una directriz nacional, pero uno en la práctica ve que los militantes o los adherentes o la gente que vota finalmente por el Frente Amplio participó igual muy abiertamente en el cónclave, entregó propuestas y está expectante de volver a participar en el otro encuentro que se va a convocar próximamente. Y de eso se trata, Cristian, porque finalmente cuando nosotros abogamos por la participación ciudadana, esa no viene solamente desde la institucionalidad cuando se quiere desarrollar alguna política pública, sino que también tiene que desarrollarse para formar gobierno y gobernar en función de esas premisas ciudadanas que va estableciendo la gente. Y ahí, en la medida que haya mayor caudal de participación con las distintas visiones, la forma de dar gobierno tiene que darle esa transversalidad a esa diversidad probablemente existente, siempre y cuando exista también ese vector común de desarrollo para Magallanes. Y en ese sentido, la declaración pública que hicimos los partidos de la ex nueva mayoría, precisamente planteaba un horizonte de desarrollo bien importante, que fundamentalmente traza vectores que ojalá reemplacen a la economía extractivista que tiene Magallanes. Ahora, ese cónclave, esa reunión, esa junta que existe en los partidos de la nueva mayoría, que no existe de otros partidos, la derecha no está haciendo esto, el Frente Amplio como institución claramente tampoco, obedece más bien a la construcción de una estrategia o de el desarrollo para la región. A propósito de la elección de gobernadores, de las nuevas atribuciones que van a existir, ¿cierto? Y de lo que tú señalaste, en el fondo, cuáles van a ser las funciones que va a tener este nuevo gobierno regional y por lo tanto uno pudiese adelantar de que aquí se está trabajando en el programa de gobierno del próximo gobierno regional. Absolutamente, eso es el programa de gobierno. No podemos soslayar el proceso en paralelo institucional que se tiene. Fernando Paredes anteriormente mencionaba mucho la relación que va a tener este gobernador con la presidencia y un poco en esa lógica, pero ese ámbito no es lo único. No es lo único. Hoy día hay una necesidad de pensar los territorios de una manera distinta, de volcar, de generar un desarrollo endógeno a partir de los propios territorios, y eso es lo que tenemos que, a lo cual debemos abocarnos los partidos, en este caso, circunstancialmente de oposición. Claudio. Sí, tú lo dijiste, circunstancialmente de oposición, porque eso depende de la época de la historia. Ahí viene, ¿cierto? Sí, yo tocaste un tema que creo que Fernando Paredes lo soslayó. Y yo creo que es tan importante esto de la gobernación regional para el interés de la región y a la vez del desarrollo verdadero del país, porque la verdad es que este país no se ha podido desarrollar realmente por el centralismo. Ha crecido, hay un monstruo que es Santiago, ¿no es cierto? Eso estamos todos totalmente de acuerdo. Yo creo que en Chile, en este momento, bueno, todo el mundo, hay básicamente dos visiones. Dejemos los ideologismos. Para mí el Partido Radical, además, le tengo una simpatía muy especial porque es el partido de mi madre, que en paz descanse, en otros tiempos, antes de la división del Partido Radical de principios de los 70. Una visión que quiere aplastar al sector privado de la economía y otra visión que, con distintos matices, y eso también incluye a mi juicio a la socialdemocracia chilena, que es el Partido Radical, que cree en lo privado y cree que lo público vive por lo privado y que le puede sacar a lo privado un poco más, un poco menos según la conveniencia, pero jamás asfixiarlo, jamás aplastarlo. Porque aquí, en este mismo casa, he tenido discusiones, por ejemplo, Gabriel Boric, que ha dicho simplemente: yo estoy por la propiedad pública de los medios de producción, punto, de frentón. Y yo estoy claro que el Partido Radical, por su tradición histórica, esto no. Además, el Partido Radical en su historia ha hecho grandes aportes también al desarrollo de la actividad privada, como por ejemplo la creación de la Corfo hace ya varias décadas atrás. ¿Ah? Pero lo que yo voy es que creo que transversalmente, y no sé si tú estarás de acuerdo, el tema del gobierno regional tiene que ser un tema más allá de izquierdas y derechas en su momento.
Y yo creo que hay que juntar la mejor gente, no importa su ala ideológica, para que esto parta y parta bien. Porque si no, esto va a ser una tremenda frustración. El problema que tiene la política chilena a nivel nacional y también a nivel regional hoy día es que no hay gente. Porque toda la gente que puede se va o se queda en el sector privado y no quiere entrar a lo público. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que es una debilidad más del ala y del mundo de las derechas, ¿sí? En la centroizquierda creo que hay muchos más profesionales con esa marcada vocación de servicio público, donde en la mayoría de los puestos uno no entra para enriquecerse, sino para trabajar por el bien común, para trabajar por el prójimo. Por lo tanto, esa ética que hay en el servicio público no es necesariamente compartida en otros sectores. Yo, si fuera del mundo de las derechas, que no lo soy, pero podría hacer el esfuerzo si tengo esa vocación, esa impronta, de suspender mi participación en el mundo privado y hacer algo, como se dice, por la patria, por el país. No sucede así, no sucede así. Y eso es una debilidad estructural que creo que tiene el sector oficialista. Sin embargo, y ahí creo que uno no puede soslayar que hay también concepciones de ideario, ideológica, la llamaste tú. Y a mí me parece que no es nada malo en la medida que se transparente, ¿sí? Yo creo que hay la competencia se dice que es sana. Sin embargo, vemos con a veces espanto las secuelas que tiene la libre competencia. Y no voy a entrar en detalle, lo voy a dejar como en general. Por lo tanto, creo que también a nosotros nos cabe desde la centroizquierda matizar esa competencia con puentes de cooperación entre actores privados, ¿sí? Pero con valor en lo público, ¿sí? Y allí yo creo que hay una preeminencia del Estado en poder señalar, no estoy hablando del Estado burocrático y esa caricatura a veces, claro, estalinista y que todo es estatal. No, el Estado como un generador de políticas, de intereses comunes, que coloque en el centro el interés común y donde genere convergencia de procesos tanto públicos como también de procesos privados en función de ese desarrollo. Por lo tanto, el debate que hoy día se está desarrollando en la centroizquierda en Magallanes, creo que si bien se juntan otros partidos, los mismos partidos, pero en otras regiones, creo que vamos un paso más adelantado. Y creo que va más adelantado también por la idiosincrasia regional. Magallanes siempre ha tenido el sentido de autonomía, de independencia, que creo que al cual estamos respondiendo con este clase y tipo de trabajo. Gonzalo, para las próximas elecciones ya estamos a un año y lo conversamos en el primer bloque con Fernando Paredes, de elecciones municipales y elecciones de gobernadores regionales. ¿Los radicales van a llevar candidatos propios? Sí, esperamos llevar candidatos radicales a todo nivel. ¿Ya? A todo ¿Concejales? Nivel. Concejales, alcaldes, gobernador y bueno, y después se vendrán core, porque están seguidas las elecciones, diputado y senador. Pero para estas ocasiones, ¿ustedes quieren llevar candidatos propios? ¿Me refiero a candidatos militantes o candidatos que...? Militante. El Consejo Regional en su última reunión del mes de marzo ya, abril, los primeros días de abril, hizo un voto político de llevar militantes radicales. Así que aquellos independientes que deseen ir quizás en cupo radical, que lo piensen bien y firmen la... ¿Es que hoy día ustedes ficha. tienen un diputado radical? ¿O No, efectivamente. Radical, estamos hablando para las elecciones venideras. Pero se lo planteo porque en la elección pasada parlamentaria hubo una polémica bastante fuerte dentro de su partido radical entre Claudio Flores y Karim Bianchi. Sí, Claudio Flores, militante histórico del partido radical, Karim Bianchi, persona que no tenía ninguna militancia y que aprovechó esta instancia de alguna negociación que habrá sostenido su padre, el senador, con el Partido Radical para ir disfrazado de radical, que finalmente no es radical y que ha tenido polémica también con ustedes como directiva regional. Sí, la polémica se sustenta en que hay un distanciamiento, ¿sí? No existe relación con el diputado. Por lo tanto... ¿Ustedes lo sienten como representante o no? No, pues desde ese punto de vista, claro que no lo es, porque nosotros, cuando
¿No se sienten arrepentidos de haber apoyado a Karim Bianchi en Desmedro, un militante? No, arrepentido no. Lo que pasa es que se desaprovecha una oportunidad real de tener un representante en el Parlamento y no tener este diálogo como lo estoy teniendo con ustedes, claro, con el partido. O sea, un diputado debería ser capaz de representar intereses comunes. Y los partidos canalizan intereses comunes. ¿Ese diputado nunca se ha puesto al servicio del Partido Radical acá en Magallanes? Sí, pero más allá del diputado, porque tú me preguntabas para las elecciones que por eso, es vienen. que quizás están aprendiendo de la elección hoy día, quizás un poco sí, tarde, pues, es un aprendizaje. Pero decir, o sea, no vamos a llevar más candidatos que se disfracen con trajes radicales cuando no lo son. Bueno, en parte esa es una de las razones por las cuales el Consejo Regional del partido está haciendo este voto político para llevar candidatos que pertenezcan a las filas del Partido Radical, porque además hay que ser muy claro, el Partido Radical piensa tales cosas y los independientes no tienen esa necesaria representatividad, por lo tanto se diluye. Claro. Y yo creo que de lo que se trata es de fortalecer la actividad política. ¿Hasta cuándo es su mandato como presidente del Partido Radical? Me queda, bueno, todavía no completo un año, por lo tanto son 2 años y 4 meses. Estamos el 18 de abril de 2019. Están los panelistas acá, se está grabando el programa, está saliendo en directo, pero se está grabando. Me cobran la palabra. Voy a cobrar la palabra. Pero por supuesto, si de eso se trata. Cuando disfracen a otro candidato como el que disfrazaron la última vez. Porque sabe que Eduardo Manzaner, presidente de los socialistas, nos dijo lo mismo hace pocos días acá, en el barómetro, que no iban a aceptar disfrazados de socialistas y ustedes no van a aceptar disfrazados de radical. ¿Se lo voy a cobrar? No, pero entendamos una cosa. Nosotros para crecer necesitamos captar gente que está en el mundo independiente. Claro, obvio, para crecer. Sí, porque uno no le va a ir a sacar a la democracia cristiana o a los militantes socialistas, vénganse para acá, porque eso es como trasvasijar militantes. Perdone que se lo reitere, pero necesitan gente que se aproveche del nombre de ustedes. Sí, yo no... Una buena marca. Pero mira... Transparentemos la política. Porque esa es una interpretación y no estoy en ese plano. Lo que yo estoy tratando de hacer es de transmitir una estructura y un ordenamiento que está teniendo el Partido Radical. Si hay personas del mundo... Pero si hay personas del mundo independiente que quieren ir por el radicalismo, conversaremos y estará la ficha. Ya. Para que ingresen para que representen genuinamente nuestros intereses. ¿Casi lo representan el Core? Y que adquieran, es que estamos hablando de la misma figura independiente. Sin embargo, a diferencia de Karim Bianchi, Emilio Bocasi sí ha tenido, ha procurado a tener una actitud de relación. Del partido. Se ha puesto al servicio del partido. Es distinto. ¿Cristian? Sí, yo solo quiero recordar que no es la única figura electoral, porque también existen los pactos por omisión. De hecho, Giorgio Jackson fue electo diputado por el pacto por omisión. Es decir, no se le llevó competencia, la nueva mayoría no llevó competencia ahí, no llevó un candidato a diputado para que los votos de la centroizquierda se concentraran en Giorgio Jackson. Esta es una figura que también se puede experimentar para las gobernaciones regionales, lo que significa que al margen de todo esto que de repente se le coloca demasiado escándalo a lo que pasa a nivel nacional, perfectamente las regiones pueden tener un acuerdo de pacto por omisión. Por omisión, ¿cierto? Sí, efectivamente, no se descarta. Pero no le sople la letra chica. Pero si yo solo estoy sincerando una estrategia que ya está analizada y conversada. ¿Te interesa, parece, un pacto por omisión? Que se usa y además es legítimo. Sí, lo importante es que detrás de estos pactos hay acuerdo, porque de lo que se trata es de conquistar también el aparato gubernamental. ¿Para qué? Para gobernar, no para profitar. O sea, aquí también es importante establecer una nueva ética y un nuevo discurso en relación al quehacer político. Si no somos capaces de generar una ética distinta y que haga que la gente vuelva a entenderse en la política, creo que vamos en un despeñadero. Me parece que el camino del desentendimiento político no es la solución. Yo no creo que sea una nueva ética, yo creo que es la ética. Hay que volver a la ética. O hay que volver a esa ética. Hay que volver a la ética, sin duda. porque esto se ha perdido. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y lo de radical, masón y bombero todavía tiene vigencia, o eso se quedó en el pasado. Menos bomberos. No se crean, tiene vigencia. Lo que pasa es que también es compartida ya, no es patrimonio solo del radicalismo. Nos quedan 2 preguntas. Una,
para cada uno. Sí, no, yo solamente quiero saber cuándo es el próximo encuentro de los partidos de la nueva mayoría y qué temas van a tratar. 4 de mayo, y vamos a profundizar justamente la declaración que hicimos, que tenía eje en principios, pero que tenía 4 desafíos muy claros a nivel ¿Esa reunión regional. es abierta? Es abierta, es un encuentro ciudadano de oposición. Ya, Le llamaron con clave, pero ¿abierta sí, claro, al Frente sí. Amplio? Pero claro, Abierta al Frente Amplio, Pero a sí. todo el que se siente interesado en construir región desde este sentido de oposición. ¿Claudio? Sentido de oposición. ¿Y tú crees que en definitiva, esto es una opinión personalísima tuya, crees que va a haber un frente único de la actual oposición en términos electorales? Yo creo que sería muy bonito llegar a eso. Bonito no en el sentido estético de la palabra, sino que realmente se llegaría a emocionar, porque hoy día cuando las fichas están puestas en la desunión, ¿sí?, que Magallanes dé el ejemplo desde Frente Amplio a Democracia Cristiana, creo que sería por así decirlo, un golpe a la cátedra ¿Ya hay un nacional. proyecto? Yo pienso que sí, o sea, nosotros no tenemos estas diferencias con el Frente Amplio a ultranza, ¿sí? Lo que sí estamos llamando a que pensemos la región. Si estamos acá, pensemos la región. Esa es la invitación. Suena divertido cuando dice desde el Frente Amplio, porque ahí mete al Partido Comunista dentro. No, él está en el otro borde. Está, Claro, dentro cuando del- parte No, porque Más el Partido hacia acá, Comunista hicimos alianza, pues, o sea, Pero ojo con lo que y- le dice también, y le dice está- hasta la democracia cristiana. Bueno, debería nombrar a todos, pero sería un sinnúmero. Si tú a sí. la democracia cristiana más al sector de la derecha en ese sentido. No, lo puso en el centro izquierdo. Pero es centro izquierda. Ya, Lo estamos que digo es que terminando. ahí hay límites y Lo que pasa es que sobre esos como- límites hay que trabajar. Como tú Gonzalo, estás le mirando quiero- al frente, la izquierda cambia con la derecha, por eso tú estás terminando. no, Que nadie se ofenda, por favor. Claro, es que por se pueden favor. ofender. No, Gonzalo, le no quiero es la idea. agradecer hoy día Es su sumar, presencia acá en el sumar. barómetro. Muchas gracias. Decirle que la puerta de Pingüino Multimedia, como siempre, abierta también para el Partido Radical. Muchas gracias por la invitación. Hasta una nueva ¿Cuándo le toca oportunidad. ser vocero de la ex nueva Ahora mayoría? está el Lalo Manzanares, capaz que me toque Al a otro partir del encuentro, al otro día del encuentro. Capaz, no sé, ahí tenemos que definirlo todavía. Ok, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, ok, Claudio, por haber gracias. estado con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias a ustedes, que semana a semana siempre están con el barómetro acá en Pingüino Multimedia. 60 minutos de una transversal conversación. Nos vemos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.